campo, vida, ecosistemas, comunidades, ciencia, cultura, especies, conservación. Esto es Echoes of Climate Change. Reflexiones, análisis e indagaciones sobre conocimientos y acciones de las comunidades rurales en el escenario del cambio climático de costa a cordillera. Echoes of Climate Change. Hola, saludos cordiales. Yo soy Antonio Tobón Restrepo y estaré acompañándoles en este podcast de divulgación del proyecto ANID en áreas temáticas especiales 230028, Biodiversidad de costa a montaña. Un estudio socioambiental de las comunidades rurales, ecoprácticas culturales en un escenario de cambio climático, el que también es conocido como Echoes of Climate Change. ¿De qué se trata? ¿De dónde viene el proyecto? ¿Quiénes hacen parte del equipo? ¿Y cuáles son los problemas que abarca? La respuesta a estas preguntas las buscaremos en este episodio junto al director del proyecto, quien nos cuenta también cómo se conecta con su trayectoria profesional. Gracias, Antonio, por la entrevista. La verdad es que para mí es un honor, cierto, un gusto estar acá informando un poco, hablando del proyecto Anillos, del equipo, de las actividades, etcétera. Mi nombre es Enrique Mundaca, yo soy biólogo de profesión, graduado de la Universidad de Concepción en el año 1998. Además, estudié después un magíster en conservación biológica en la Universidad de Victoria, de Wellington, en Nueva Zelanda, y después hice mi doctorado en ecología también en la Universidad de Victoria, de Nueva Zelanda. Eso ya hace bastantes años. Terminé mi doctorado aproximadamente, la defensa fue en 2012, pero las actividades las terminé a finales del 2010. Ahí tuvimos un delay porque me vine a trabajar acá a Curicó. Soy profesor, ¿cierto?, de la carrera de agronomía de la Universidad Católica del Maule. Estamos aquí en Los Niches, que queda a 6 kilómetros de la Panamericana, frente a la ciudad de Curicó. Y bueno, también colaboro con otras carreras de la universidad como recursos naturales. Soy originalmente entomólogo, especialista en lepidópteros. Con eso comencé, taxonomía, muy del clásico de la Universidad de Concepción, ¿cierto? A medida que desarrollé mi estudio fui un poco evolucionando, ¿cierto?, al área de conservación biológica primero y después ya al área de ecología. Con el tiempo, la verdad es que me he vuelto misceláneo, que es algo bien interesante, bien simpático cuando converso con mis colegas, porque he trabajado en varias áreas distintas. Por ejemplo, te cuento así casi como anécdota, estuve trabajando en entomología médica, por ejemplo, en 2005, en Nueva Zelanda. Después en agronomía, por supuesto, llevo bastantes años haciendo cátedra y colaborando con algunos proyectos de importancia agronómica. Y bueno, el año 2018 fue como un año que marcó un poco mi apertura hacia nuevas áreas, con mi participación en un proyecto Anillos dirigido por el doctor Andrés Moreira, ¿cierto?, en el cual entré en el área de relación humano-naturaleza y de ahí, bueno, he ido mezclando cosas, ¿cierto?, y ya ahora estoy trabajando en eso, en relación humano-naturaleza, siempre con biodiversidad, en esta oportunidad, en este proyecto en particular, el Anillos, en el área rural y en el contexto de cambio climático. Además, te cuento así, para que veas lo misceláneo que soy, que tengo un muy buen colega en Arica, Felipe Méndez, que él es profesor de biología y con él trabajamos en distribución de organismos marinos. Así que también tengo algunas publicaciones por ahí, por eso si tú revisas un poco mi currículum y ves mis publicaciones son bastante diversas. Además tengo un equipo también internacional dirigido por el doctor Finbar Horgan, que trabaja en la FAO en Irlanda, y ahí también colaboración con varios países. Así que eso es más o menos para situarnos en el contexto de mi formación profesional. El proyecto Echoes of Climate Change trabaja sobre uno de los desafíos actuales más grandes para la humanidad. Esto es el cambio climático. Pero más en específico, las actividades de investigación del proyecto servirán para el análisis de prácticas socioambientales o ecoculturales de comunidades rurales que sean resultantes o transformadas por cambios ambientales o cambios y pérdidas de biodiversidad. Pero, ¿de dónde viene la idea de estudiar estas transformaciones? El proyecto es bien interesante cómo surge. Primero, un poco remontarnos al proyecto Anillos anterior, ¿cierto?, al de biogeografías.
con el doctor Moreira. Esa me abrió mucho la cabeza respecto, ¿cierto?, a la integración un poco de que yo sabía, ¿cierto?, que de ecología, dentro de las ciencias sociales. Entonces, fue como el primer paso hacia la interdisciplina. También participar en ese proyecto en particular me permitió relacionarme con personas de distintas disciplinas, como arquitectura, trabajo social, geografía. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque es ahí donde se produce un poco el switch, ¿verdad? Por lo menos en mí, ¿cierto? Y esta apertura de abordar problemas que hasta ese momento yo los veía netamente como biólogo, ¿cierto? Pero abordarlos incorporando otro tipo de disciplinas. Bueno, a eso se suma que mi esposa, la doctora Mariana Lázaro, ella es sociolingüista, ¿cierto? Y nosotros llevábamos algún tiempo ya conversando respecto a problemas, ¿cierto?, científicos, ideas, en los cuales se pudiera integrar un poco la sociolingüística con la biología, poniendo un poco así en palabras simples. Entonces, por ahí nace un poco eso, ¿cierto? Mariana también participó en ese proyecto, ella fue investigadora asociada en el proyecto anterior. Entonces, ya una vez que ese proceso se cerró, ¿cierto?, nosotros quedamos con la idea quizás de formular uno propio, en el cual pudiéramos enfocarnos en algún problema actual, especialmente ambiental, qué sé yo, usando estas miradas interdisciplinarias y partiendo por estos dos puntos tan lejanos, ¿cierto?, como son la sociolingüística y la ecología. Así que de esa forma parte un poco la idea de hacer algo. Para continuar conociendo a Echoes of Climate Change y de dónde viene, podemos preguntar entonces cómo fue que tomó forma el proyecto. En el año 2023, ¿cierto?, los proyectos Anillos, y creo que eso partió el año anterior, el 2022, los proyectos Anillos dejaron de ser abiertos en términos de temas, ¿cierto? Antes uno proponía un tema en particular y se iba a evaluación, y se transformaron en proyectos temáticos. Entonces, nosotros teníamos ya la idea de que íbamos a hacer algo, ¿cierto?, con comunidades rurales, pero no sabíamos exactamente cómo enfocarlo. Y esperamos hasta la convocatoria del año 2023. Ahora, esto es bien interesante porque no nos dio mucho tiempo para poder pensar en profundidad un tema, sino que tuvimos que esperar a la convocatoria y a ver cuáles eran los temas relevantes. Afortunadamente, ¿cierto?, estaba bastante alineado con lo que nosotros habíamos pensado, un poco de biodiversidad, ¿cierto?, comunidades rurales, utilizando elementos de la lingüística especialmente para analizar esa interacción, pero el proyecto en el año 23, o los proyectos Anillos, ahora llamados temáticos, ¿cierto?, se enmarcaban fundamentalmente en el cambio climático. ¿Ok? Entonces nosotros el día que se abre la convocatoria vemos el framework, un poco el marco teórico donde vamos a tener que enmarcar esto, y ahí comenzamos a trabajar los dos. Inicialmente nosotros dos somos los que empezamos a trabajar duro en eso, ¿cierto? Tú más o menos, no sé si sabes, pero los anillos tienen un poco más de un mes, ¿cierto?, de plazo para ser construidos, por lo tanto es casi un trabajo full time el que uno toma, desde generar las ideas de cero hasta ya después ensamblar un proyecto más o menos grande. Entonces, en ese contexto que se arma esta idea del proyecto Anillos, que más que leer el título, no sé, me imagino que el título lo podríamos leer, pero yo siempre, a mí me gusta explicarlo para las personas que están escuchando. Y es básicamente, ¿cierto?, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer en este proyecto? Vamos a estudiar la interacción entre las comunidades rurales con la biodiversidad, inicialmente agrobiodiversidad. Y vamos a ver si esa interacción es única, ¿okay?, o es particular de determinadas comunidades rurales, y esa interacción representa o no un patrimonio cultural que pertenezca a esas comunidades rurales. Ahora, eso primero identificar, ¿cierto?, si eso ocurre, y después de eso ver si esa interacción, producto de la especie, qué sé yo, de la forma en que se relacionan las comunidades con esa una o más especies, si eso está o no pensado por el cambio climático. O la crisis climática que algunas personas dicen, yo todavía sigo con el cambio climático, me gusta más como concepto. Entonces, básicamente eso, nosotros vamos a evaluar esa interacción, vamos a descubrir si esas interacciones representan un patrimonio cultural propio de las comunidades, y si esas comunidades, ¿cierto?,
en un escenario de cambio climático que obviamente afecta los ciclos biológicos de las especies de las cuales dependen o con las que interaccionan estas comunidades, ¿cierto? Si ese cambio climático va a hacer que esa interacción cambie o no cambie, y si eso es patrimonial o no. Fija, y en un paso último, ¿cierto? La idea de evaluación, que es el proyecto, es proponer medidas de mitigación para que esto no ocurra, para salvaguardar algunas de estas interacciones en particular. Otra palabra clave del proyecto Echoes of Climate Change y su análisis de las prácticas socioambientales en el escenario del cambio climático es el de las interacciones. ¿Cuáles son entonces las interacciones que se estudiarán en Echoes of Climate Change y desde qué disciplinas? La verdad es que dentro de esta interacción también hay otros aspectos, no solamente la interacción a cierto nivel de biodiversidad, sino que también está, por ejemplo, los aspectos económicos, todos los aspectos económicos relacionados con las actividades agrícolas, ¿cierto? Y con las especies con las cuales se desarrollan esas actividades agrícolas. Entonces ahí partimos invitando, ¿cierto?, a una de nuestras colegas, que es la doctora Jimena Quiñones, que es economista agraria, ¿eh? También, obviamente, como trabajamos con un rango amplio de especies, está mi expertise, ¿cierto?, que es entomólogo, biólogo. Invitamos al doctor Diego Muñoz, que es botánico. Tenemos a la doctora Mariana Lázaro, ¿cierto?, que toda la parte de análisis lingüístico. Invitamos también, porque tenemos algunas comunidades costeras, entonces tenemos al doctor Erasmo Macaya de la Universidad de Concepción, que es biólogo marino, hay que trabajar extensamente con algas, especialmente, no solo desde el punto de vista taxonómico, evolutivo y ecológico, sino que además también social. Y además de eso, incorporamos, y esta es como la novedad un poco del proyecto, ¿cierto?, dos investigadoras, una investigadora asociada, que es la doctora Andrea Casals, que es experta en ecocrítica y narrativa, storytelling, para un poco rescatar, ¿cierto?, las narrativas respecto a esta interacción de las comunidades con las especies, con la agrobiodiversidad. Y tenemos a nuestra postdoc, que también trabaja en el área, ¿cierto?, de ecocrítica, pero desde el punto de vista de la poesía, ¿vale? Entonces, también hay un rescate cultural que estamos haciendo asociado a este rescate biológico. Eso genera un equipo altamente multidisciplinario. Además, tenemos todos nuestros colaboradores, ¿cierto? Por esto son solamente los investigadores, pero también tenemos colaboradores administrativos, tenemos profesionales, investigadores, etc. Entonces, logramos formar este equipo bastante interesante, que ha funcionado muy bien. Tenemos varias iniciativas que van, obviamente, trabajando de forma paralela. Estos son proyectos muy grandes, de 3 años. Así que esa es la forma en la que llegamos a formar este equipo de trabajo bastante grande. El equipo de Echoes of Climate Change actúa en las áreas cuyos entornos componen los paisajes sonoros de este episodio y que están disponibles para escucha y descarga en la cartofonía audiomapa.org y fueron grabados por Fernando Godoy en la Caleta Coliumo y en el Cerro del Fraile en la región de Coquimbo, Valentina Villarroel en el Humedal Lenga en la región del Biobío, Mauro Lamas en Copiapó, Marcelo Mayra en Vicuña y por Antonio Tobón en la Reserva Nonguén cerca de Concepción. Como además de las relaciones, el clima en el escenario de cambio y el equipo, otro componente fundamental de Echoes of Climate Change son las comunidades humanas rurales. Abordemos ahora entonces el vínculo del proyecto con ellas. Una de las cosas más difíciles siempre es aproximarse a las comunidades, ¿okay? Tú necesitas lazos de amistad y de confianza para poder intercambiar este tipo de conocimiento. Entonces, un poco utilizamos nuestro capital humano del equipo. Y a través de ellos logramos contactar 12 comunidades que van geográficamente desde Copiapó hasta la Araucanía. Tenemos la comunidad Coya en Atacama, después tenemos comunidades en el Maule, por supuesto ahí tenemos la mayor cantidad porque tenemos mucho contacto, tenemos desde productores de quinoa hasta viticultores, tenemos también apicultores, tenemos comunidades costeras de la octava región, y tenemos comunidades en la Araucanía, de pueblos originarios, comunidades mapuches, 2 tenemos. Entonces, de esa forma nosotros logramos hacer más o menos una distribución más o menos amplia, ¿cierto?, de los distintos tipos de comunidades rurales. Una cosa interesante es que, si bien incluimos pueblos originarios dentro de las comunidades, en el estudio
no se focalizó específicamente en eso, sino que está focalizado en comunidades rurales en general. Por eso tenemos de todo tipo, y eso fue importante también para nosotros considerarlo. Entonces, esa fue la forma en la que nosotros elegimos nuestras comunidades. Y después, para aproximarse a ellos y hacer los estudios, se estableció, ¿cierto? Y eso está en el proyecto, una serie de metodologías que van desde intervenciones directas con las comunidades y reunirse con ellos, a hacer focus group, entrevistas, a evaluaciones de la biodiversidad. También tenemos análisis cartográfico, por ejemplo, para describir desde un punto de vista más geográfico, ¿cierto? Más físico, las comunidades, la parte ambiental de las comunidades. Y también tenemos, bueno, una serie de otras cosas, ¿cierto? Como evaluaciones de análisis lingüístico de las historias, de las entrevistas, etc. Es bastante complejo, si tú lo ves, ¿cierto? Si tú lees el proyecto, es un proyecto bastante complejo, sobre todo porque involucra muchas metodologías asociadas a distintas disciplinas. Lo que es interesante, porque no hay ninguno de nosotros que domine todas las metodologías. Siempre hay un experto que te tiene un poco que contar cómo se hacen las cosas. Entonces, tenemos análisis lingüístico, ¿cierto? Que yo, por supuesto, no los manejo muy bien, los entiendo, pero no los manejo. Ahí también tenemos algunos relevamientos ecológicos. Hay de comunidades vegetales que obviamente las explicamos nosotros. Entonces, es bien interactivo desde ese punto de vista y bien rico en términos de la diversidad de distintas actividades que se hacen o que se van a hacer dentro del proyecto. Pero además de que los investigadores tenían ya contacto con las comunidades, ¿qué otro criterio se consideró para escogerlas y cómo ha sido la relación con ellas? Fundamentalmente, mira, geográfico hay, porque estamos desde el desierto, de la zona desértica de Chile, ¿cierto? Sur del Norte Grande, hasta la zona de la Araucanía. Y lo más importante es que nosotros concentramos este estudio en lugares donde la agricultura es una actividad muy fundamental, muy potente, ¿okay? Y también, por supuesto, considerando las comunidades costeras, que son parte de la ruralidad, aunque no hay agricultura propiamente tal. Entonces, ese fue un poco el criterio, ¿cierto? Por ejemplo, si tú bajas un poco más hacia Magallanes o hacia Aysén, la intensidad de las actividades agrícolas no es tan grande como en el Maule o en la sexta región, la novena región, ¿cierto? Eso es una cosa. Y lo otro también es donde pudiéramos ver casos bastante particulares. En especial yo apunto a los Collas, a la comunidad Colla, que es una comunidad muy interesante que está en una zona desértica, ¿cierto? Que tiene problemas de agua, pero que tiene además una tradición muy rica en términos de interacción con la biodiversidad local. Esa comunidad en particular, nosotros la conocimos a Mariana, la doctora Mariana Lázaro. Ella hizo el contacto porque estaba trabajando con ellos desde antes. Así que ese fue un aporte bien interesante. Y en este momento tenemos tesistas de pregrado en la Universidad de Atacama, ¿cierto? Que se van a aproximar a las comunidades y después ya el próximo año vamos a hacer actividades prácticas con el equipo. Con todas las comunidades, alguno de los investigadores ya ha participado en actividades de otros proyectos o tiene una relación personal. Entonces, desde ese punto de vista es bastante interesante porque las comunidades están bien interesadas en que nosotros los visitemos. Nosotros hemos sido particularmente cuidadosos, ¿cierto?, en el hacer unas visitas de aprendizaje nuestro. Quizás vamos con un enfoque más transversal o horizontal, en el sentido de que nosotros queremos aprender de las comunidades, juntar la información, después contarles un poco lo que ellos tienen. Y eso hace que la relación sea bastante horizontal, desde el punto de vista de que no es lo típico, ¿cierto? Ese approach un poco más académico de que el académico o los investigadores van a investigar en una comunidad y después no vuelven más. En este caso está comprometido, ¿cierto?, la entrega de los resultados después, ¿cierto?, el contarles lo que encontramos. En eso también nosotros como proyecto somos bien, ¿cómo podría decirlo?, bien cuidadosos, ¿cierto?, y comprometidos con el hecho de que estos son fondos públicos, ¿ok? Y queremos que estos fondos públicos, que es una inversión que hace el Estado, ¿cierto?, este grupo de investigación, que esto se devuelva a las comunidades. Nos preocupa mucho eso, de que todos los recursos que se inviertan y que se usan se devuelvan a las comunidades, ya sea en conocimiento, en medidas de mitigación, en apoyo a sus actividades. Entonces, desde ese punto de vista, el proyecto Anillos, nuestro proyecto Anillos, ¿cierto?, tiene un enfoque de mucha responsabilidad social, con las comunidades y también con los recursos que entendemos que son públicos y que tienen que beneficiar a la comunidad, como debe ser siempre.
Este ha sido el segundo episodio destinado a conocer el proyecto Biodiversidad de Costa a Montaña, un estudio socioambiental de las comunidades rurales, ecoprácticas culturales en un escenario de cambio climático. En el próximo episodio conoceremos el trabajo de Erasmo Macaya a propósito de algas y biodiversidad, y les invitamos a informarse más sobre el proyecto y las actividades de sus participantes en los próximos episodios de este podcast, y siguiéndonos en Instagram y Facebook en @ecosofclimatechange o consultando la página ecosofclimatechange.cl. Les agradecemos su interés y atención, y a Enrique Mundaca, director del proyecto, por los secretos y confesiones. Ecos of Climate Change hace parte de las actividades interdisciplinarias de divulgación e investigación del proyecto Biodiversidad de Costa a Montaña, un estudio socioambiental de las comunidades rurales, prácticas ecoculturales en un escenario de cambio climático. Un proyecto Anillos de Investigación en Áreas Temáticas Especiales financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, realizado por investigadoras e investigadores de la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Concepción y la Universidad Finisterra.